Hermano, ahora vamos a seguir en esta mañana hablando de Dios en su existencia. En su existencia. Queremos ver al Señor en esta mañana, Dios como Él existe. Hay un movimiento hoy en día que es coexistir. Coexistir significa poniendo cristianismo, islam, judaísmo iguales. Y están enseñando la idea que estamos coexistiendo, hablando de las religiones hoy en día. Y cuando pensamos en coexistir, vemos, hermanos, que no hay otro Dios como nuestro Dios Jehová. No hay otro que es igual. No coexisten los dioses junto con el Dios verdadero. Vemos, hermanos, hoy en día que la Biblia comienza con la existencia de Dios. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, es un texto de declaración. La Biblia no defiende la existencia de Dios, sino asume la existencia de Dios. Esta mañana que está hablando un poco acerca de su existencia y cómo la Biblia nos enseña. Desde que Dios escribió la Biblia, sería absurdo pensar que el mismo Dios va a defender su existencia, quien está escribiendo el libro que nosotros estamos leyendo. No puede adelantar su relación con Dios, menos que acepta la existencia de Dios y así como el Creador. Debemos entender algo, hermanos. No puede ser salvo y no creer en la creación de este mundo. No puede ser salvo y tener dudas en la existencia de Dios. La salvación viene de Dios y comienza la base en Él. Dios aclara, pero también Él prueba su existencia en la Biblia. Hermanos, igual de importancia es la existencia de Jesucristo como la existencia de Dios. Pablo refiere a Jesucristo como su autoridad. Vemos aquí en Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Muy bien, léalo conmigo. Pablo, siervo de Jesucristo. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo. Vemos, hermanos, no solo Dios en su existencia, sino entendemos la persona de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, pero también lo vemos como Hijo del hombre. Vemos ahí en versículo número 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Vemos, hermanos, que el mismo Dios, vemos en su naturaleza, hombre y Dios. En su deidad posee todos los atributos de Dios. El texto comienza, hermanos, aquí en versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela. Vemos, hermanos, que la persona y también la personalidad de Dios. Dios es el Dios de amor. Dios es el Dios de justicia. Vemos que Dios es el Dios de ira. Unas cosas que vemos en la vida de Dios: la ira es porque el hombre resiste la verdad. Un día su ira va a ser derramada sobre este planeta. La gran tribulación sí está por venir. Y cuando venga, el mundo va a entender quién es el Creador y quién es que manda aquí en este mundo. Pero vemos a Dios como el que no quiere, Él quiere salvar en este mundo. Vemos algunas cosas, hermanos, cómo resisten. Dice ahí en versículo 18 que detienen la verdad. Que detienen la verdad. Que están teniéndola, entienden la verdad, pero dice con injusticia.
O sea que están ahora, tratando de torcer la verdad de Dios. Verdad no está basada en la verdad que tiene el mundo, sino que está presentada con injusticia. O sea que el mundo está torciendo lo que Dios tiene. Quieren negar la existencia para eliminar la responsabilidad de sus propios hechos. Hoy en día el mundo anda en contra de los valores de Dios en toda manera. La única manera para andar con su conciencia es tratar de destruir la base de la Biblia o Dios de ese universo. Juan 3:19 dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso describe la condición del mundo hoy en día. La semana pasada, hermanos, vimos el manifiesto humanista, que significa bueno sin Dios. Podemos vivir bien sin Dios. Muchos no tienen problemas con los hechos de los anarquistas. Incluso promueven los hechos de ellos. El declive de la identidad cristiana está pronunciado entre los más jóvenes, y un tercio de los que tienen 35 años para abajo no tienen ni una afiliación religiosa. O sea que Dios está ahora eliminado de su vida. Muchos se definen a sí mismos como secular. Secular refiere la ausencia de cualquier autoridad o creencia teísta. Secular significa que yo soy el quien mando en mi vida y no hay autoridad arriba de mí. Por eso vemos hoy en día tanta violencia, ignorando y dejando los derechos de otros para promover sus ideas. Cuando están ahora en la anarquía en las ciudades, quemando, destruyendo, robando, matando, están diciendo: lo que yo creo es más importante lo que tienen los demás aquí delante de nosotros. Por la definición, hermanos, un secular es otra manera para decir que es un ateo. Simplemente no cree en Dios. Pero vemos en esta mañana la existencia de Dios. Y vamos a ver este pasaje, hermanos, para ayudarnos a entender un poco quién es nuestro Dios. Vemos primeramente, hermanos, la revelación interior. Versículo 19, hermanos, nuestro texto dice: porque lo que Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vemos, hermano, la relación interior que vemos con nuestro Dios. Primeramente, vemos una frase que es la verdad innata. La verdad innata significa que la verdad viene de su naturaleza y no es una condición aprendida. O sea que nosotros venimos entendiendo una verdad divina desde nuestro nacimiento. No es algo que necesitamos aprender acerca de Dios, sino que es algo que ya viene dentro de nosotros en nuestra vida desde ese nacimiento. Veo la frase en versículo 19 que dice: les es manifiesto. O sea, Dios nos programó el conocimiento de Él. Nosotros nacimos ya entendiendo de un ser supremo en nuestra vida. Es algo directo de Dios en nuestros corazones. Es como la programación de una computadora. Siempre viene con programas de la fábrica para poder operar en su sistema. Y sin esas verdades, esos programas, ni puede funcionar. Nosotros venimos ya de nacimiento entendiendo que sí hay el Dios, el Ser Supremo. Y por eso, hermano, vemos que hay que aprender lo que no entendemos de Dios. Pero no solo es algo programado, sino dice en versículo 19, Dios se lo manifestó. Por eso no solo está puesto, sino también está mostrado.
El mismo Dios pone en nosotros el entendimiento de Dios, pero también Él nos muestra quién es Dios en nuestras vidas. Es una verdad dentro de la naturaleza humana. Un ateo, hermanos, no nace así. Un ateo es hecho por mentiras que le es dada y le es enseñada. Por eso él ahora aprende cosas para hacerse ateo. O también es uno que es hecho ateo porque se enoja contra Dios. No quiere las verdades de Dios en mi vida, por eso no voy a creer en Dios. Por eso es una manera que el mundo está aprendiendo de ser, no es algo que viene naturalmente. De nosotros entendemos quién es Dios. Vemos la segunda cosa, hermanos, el intelecto único. O sea, es un intelecto particular, algo diferente que vemos en otras cosas. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos, hermanos, que un intelecto, el humano tiene la capacidad de pensar, razonar, tomar decisiones, y por eso también desobedecer. Vemos que Dios puso en nosotros algo único que hay en la creación. Un animal no posee esa manera de pensar. Solo los humanos tenemos esta manera para pensar. Es la decisión de Dios para nosotros. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, número 1, a nuestra imagen, como Dios. Nosotros somos hechos diferentes que los hombres, que los animales. Y lo dice, conforme a nuestra semejanza. Vemos que Dios ahora nos dio la habilidad de tomar decisiones. Dios nos dio la habilidad de desobedecer. Algunos dicen, pero pastor, no me gusta eso. En realidad tampoco a mí me gusta. Hay tiempos de mi vida que yo prefiero, Dios, toma el control, haz de mí que quita mi voluntad para que yo te sirva mejor. Pero Dios nos dio esa habilidad. Estamos aquí en esta mañana porque decidimos estar aquí. Estamos sintonizando en este momento porque decidimos sintonizar. Nadie está obligándonos, sino que necesitamos hacer, y Dios nos dio esa capacidad en nuestra vida. Hay una cita: el mismo intento de razonar las cosas y hacer juicios de valor presupone en sí mismo la existencia de Dios. O sea que desde que Dios está aquí, desde que nosotros podemos creer en Él, vemos que Él ahora está poniendo su presencia con nosotros. Hermanos, el intelecto moral, no solo de único lo que somos nosotros, sino también lo que es Dios. Sin Dios no existe la ley moral y no tiene significado. Si elimina a Dios de la vida, ¿qué está bien y qué está mal? Empezamos a decidir basado en lo que yo creo o lo que usted cree, y no podemos definir lo que es la verdad de la vida. En capítulo número 2, hermano, más una página ahí al lado de su Biblia, dice 2:14: porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Porque llega con conciencia que condena, conciencia que entienda. Vemos que Dios está poniendo algo en nosotros que solo viene de Él. Sociedades sin la ley bíblica sí tienen su sistema moral.
O sea que solo Dios es quien poniendo dentro de nosotros. Otra cita. No se puede explicar el sentido que tiene el hombre del bien y el mal sin concluir que es un ser perfecto nos dio el sentido del bien y del mal. Vemos que solo es Dios quien puede poner en nosotros ese sentimiento que viene de Él, la moralidad que hoy en día. Muchos hoy en día quieren decir, pues, ¿cuál es el pecado? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Y el hombre que no es fiel a su esposa, la esposa sabe lo que está mal. No tiene que enseñarle, ya lo sabe. Y aunque está tratando de decir otras cosas e ignorar lo que está programado, ya entendemos que Dios ha puesto a nosotros. La ley y el orden viene de la creencia en Dios. Hermano, para ser ateo es necesario negar el bien y el mal. En realidad, para ser ateo tiene que convertirse de ser solo un animal en este mundo. Nomás somos animales poco más progresivos, pero simplemente somos animales. Pero hermano, ser humano es algo que viene de uno quien está dando diseño a nosotros. Vemos, hermanos, el propósito moral. Volvemos aquí al capítulo 1, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos, hermanos, el propósito moral. No glorificaron a Dios, ni daron gracias a Dios. Ahora produce la vida sin propósito. Hoy en día vemos que la vida ha perdido su propósito. No habiendo las noticias, va a ver que el mundo está en problemas. Nuestro país está en problemas. No habiendo la actitud y los hechos de los hombres, entendemos que falta algo en su vida. Su propósito está perdido porque han perdido su conocimiento del Dios. El hombre que piensa que es sabio, pero está necio. Y lo vemos, hermanos, vez tras vez. La conclusión del mundo. Cambio de clima. Vemos, hermanos, que tantas cosas que ni tienen entendimiento. Y hay cristianos que ya están creyendo en esas cosas. Hermanos, Dios es Él quien está en control de este clima. Es Dios quien va a acabar ese mundo en su tiempo y no el nuestro. No hay ni una manera que podemos destruir este planeta. ¿Por qué? Porque pertenece a Dios. Pero hay cristianos hasta que también andan ya creyendo en lo que está enseñando y adoctrinando este mundo. Está en contra, es lo que es el hombre, tratando de poner ellos, siendo sabios, ahora son necios. Dios puso en nosotros el propósito de la vida. ¿Qué es el fin principal del hombre? ¿Qué es lo que queremos ser o cuál propósito es el propósito principal? Glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quiere propósito? Obedece a Dios. ¿Quiere propósito? Quite las influencias humanas que están ahora penetrando los cerebros de hasta los cristianos. Volver a enfocar, porque nuestro Salvador nos va a llevar a su lugar que está preparando para nosotros y vamos a vivir por toda la eternidad en la gloria con Él. Hermanos, empezamos de hoy en día. Porque vemos, hermanos, sin Dios no hay propósito. Segunda cosa, hermano, que vemos es la revelación exterior. Entendemos que adentro hay cosas programadas. Los que nosotros conocemos a Cristo entendemos cómo Dios toca los corazones. Hermanos, cosas divinas pasan. Siempre me maravilla entrando en la casa de Dios,
con los hermanos en obediencia de su mandamiento, empezamos a cantar y todo empieza a cambiar. Leemos la palabra de Dios y cambia. Escuchamos al mensaje y la vida cambia. Una cosa como pastor y pastor hispano aquí en Lancaster que siempre me da gusto es cuando veo los cambios en las vidas de los que asisten aquí. Es algo que uno que entra apenas siendo salvo no sabe nada, y poco a poquito vemos que Cristo empieza a entrar, tomar control de la vida. No solo de afuera se ve diferente, sino su expresión. Yo he conocido a personas y primera vez que los vi yo pensé, ay caray, qué feo, de veras feo. Y luego acepté a Cristo, pues otro feo para Cristo, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y así como empieza a cambiar la vida, hasta su cara, sus expresiones. Y la persona se transforma porque Cristo hace algo diferente dentro de nosotros. Gracias a Dios por lo que Él hace. Pero no solo dentro, hermanos, también vemos cosas exteriores. Vemos, hermanos, la revelación de la causa. Ahí en versículo número 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles de la creación del mundo. Vemos, hermanos, el cielo declarado. Hermanos, por la evidencia vemos Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, vemos que en el mundo la pura creación enseña la gloria de Dios. Cuenta, está cantando, está hablando, está declarando. El Dios es el quien hizo todo lo que hay en este mundo hoy en día. Los cielos, el sol, planetas, la luna, todo pertenece a Dios. Lo vemos, hermanos. Lo vemos aunque lo negamos. Una manzana. Alguien ve una manzana y ¿qué ve? Pues una manzana. ¿De dónde vino esa manzana? Ahora, algún niño piensa, pues, de Walmart. No, la manzana no viene de Walmart. La manzana viene de un árbol de manzana. Lo entendemos. Es ilógico pensar que una manzana salió así, sino que vino de algo. Vemos que la creación, hermanos, razonable. Entendemos que lo que vemos vino de algo. Vemos que hay alguien quien diseñó lo que hay en nosotros. Hermanos, todo efecto debe tener una causa adecuada. Cualquier cosa que hay algo. No es razonable el universo del azar. No es razonable. No es razonable de la nada. Todo lo que vemos indica que vino de alguien. Es razonable. ¿De dónde se originó? Se originó con Dios, el poderoso, el creador, el dueño, el que pone y mantiene todo. Es el Dios que hay. Cosa de afuera nos explica claramente lo que hay en este mundo. La revelación, hermanos, también lo vemos en la creación. Cuando pensamos, hermanos, de la realidad es de que todo viene de un diseño o de un diseñador. Cuando yo veo mi reloj, es un Apple Watch, lo que me dicen. De su nombre significa que vino de alguien, de una compañía. Vino de alguien quien lo puso, lo juntó. Yo no sé qué hacer nada con ese reloj. Alguien lo sabía. No es lógico para mí que alguien puso dentro de una caja todas las piezas del reloj y nomás agitándola y abriéndola, se formó ese reloj solo. No es lógico. Solo un tonto creería en eso. Todos entendemos, alguien tuvo que ponerlo. Pero ¿cómo es que vemos algo mucho más complicado de lo que es un reloj? Y pensando que solamente de una explosión de algunos billones de años en el pasado, y ahora todo lo que hay,
existe hoy en día, profesando ser sabios. Profesores, universidades, escuelas, maestros poniéndose tras su podio, aclarando sabiduría, siendo el necio de necios, cuando descuentan la gloria de Dios. No entendemos, es razonable en nuestra vida. Hermanos, en la creación vemos el orden de la creación clama que es de Dios. No hay nada con tanto orden que puede ser de sí mismo. Vemos, hermanos, sus instrucciones. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Es lo que dijo Dios. Por el orden viene de Dios, está establecida, dice en Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece su palabra en los cielos. De generación en generación es su fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Es Él quien está en control. Hoy en día, hermanos, California está quemando. No solo California, sino Oregon, sino Washington también. Dicen que el humo está llegando hasta la costa del Atlántico, está ya pasando sobre el mar hasta Hawái. Vemos que es algo grande, y hoy en día nosotros preocupamos de el escape de mi carrito. Si no lo tapo, si no lo apago, pues vamos a contaminar y vamos a destruir todo. Pero Dios está cuidándolo. Unos meses más se van a apagar y el aire va a volver a limpiarse y vamos a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios quien diseñó este planeta y quien lo está cuidando y quien lo cuidará hasta que Él venga y pone todo en su orden. Todo de afuera aclara nuestra creación, muestra, hermanos, el diseñador. La revelación, hermanos, interior, la revelación exterior. También, hermanos, vemos la tercera cosa, la revelación histórica. En versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ahora vemos que en la historia, en las culturas del pasado, nos enseña de la revelación. Hermano, hay dos tiempos en cuanto que todo el mundo conoció a Dios: el tiempo de Adán y el tiempo de Noé. Los secularistas, hermano, ven la fe en Dios como un gran obstáculo para el progreso humano y quieren eliminar los valores bíblicos. Si está bien la noticia un poco, hermanos, van a ver, están quemando las banderas, están destruyendo las estatuas. Pero hermanos, es símbolo de otra cosa. No, están destruyendo la historia. La semana pasada quemaron Biblias. Por años han querido eliminar los 10 mandamientos. ¿Qué están haciendo? Eliminando todo lo que hay de Dios. Su deseo es eliminarlo. Cuando pensamos de Noé y de Adán, una cosa interesante con la vida de Noé. Vemos que Noé, él vivía en el tiempo de pura maldad, lo que dice la Biblia, que todos los hombres continuamente pensaron puro mal siempre. Ahora, ¿cuándo fue nacido Noé? Noé nacido menos de 200 años después de la muerte de Adán. No tan lejos. 5 generaciones. De 5 generaciones vemos de Adán hasta Noé y todo el mundo corrupto. En mi generación, en mi pueblo, lo que yo he visto, en una sola generación hemos movido mucho. Esta mañana vamos a darles la oportunidad de registrarse para la votación. Es un derecho, un privilegio. Queremos que voten.
no por las emociones, sino por sus valores. ¿Por qué? Nuestro país se está perdiendo. Es más difícil para nuestra generación que nos siguen. Hermano, la gente sabía la verdad. Apenas 200 años, menos de 200 años, desde que Adán, él quien fue creado primero, contando su historia a sus nietos, bisnietos y etcétera, etcétera. Hablando con ellos acerca de lo que Dios hizo en la creación, del jardín del huerto de Edén y todo lo que había en ese tiempo. Y ya todos perdidos. Hermanos, hoy en día vemos que muchos simplemente decidieron no creer en Dios. Israel, ¿cuántas veces regresó a sus ídolos? Y Dios les juzgó. Hermanos, la cautividad en Babilonia fue resultado de su rechazo a Dios y poniendo su fe en los ídolos. Hay consecuencias. Hay consecuencias por nuestra decisión, nuestra conducta. Las culturas del pasado, pero también, hermanos, las culturas del presente. En versículo 21, última parte, dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y fue necio su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, una cita: cuando los hombres optan por no creer en Dios, a partir de entonces no creen en nada. Entonces se vuelvan capaces de creer en cualquier cosa. Lo que vemos hoy en día. No creemos en Dios. Pero una noticia que vi ayer es que muchos vieron un ovni arriba de Inglaterra en esta semana. ¿Cómo están haciendo estudios para ver de dónde vino ese ovni? No creen en Dios, pero creen en otras vidas. No saben la verdad, sino inventan su propia verdad. Y muchos empiezan: pues creemos, hermanos, en esto. No, hermanos, creemos en Dios. Creemos su palabra, creemos la verdad, creemos que Él viene por nosotros. No hay otra vida que nos va a atacar y nos va a ganar. Hermanos, nada de eso es verdad. Dios es verdad. Dios es verdad. Pero hermanos, cuando vemos hoy en día lo que hay, profesando ser sabios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si no tienen temor de Dios, ¿qué significa? Respeto. ¿Qué significa? Aceptarle como la autoridad, ponerle en su lugar. Es el principio de la sabiduría. Por eso, hermanos, hay tanta necedad hoy en día. Muchos ejemplos de necios en toda parte. Nuestra sociedad se está distanciando del teísmo cristiano, y hermanos, están ahora buscando la estructura moral de la sociedad humana. O sea, los humanistas están tratando de dominar nuestra forma de creer, y hay cristianos que están siguiendo. Papás, cuidado a dónde manda a sus hijos a estudiar. No, pero pastor, tenemos la iglesia, gracias a Dios la tenemos. Pues también yo soy, qué bueno que está ahí. Pero hermanos, los hijos se forman fácil. Y aunque piense que no están captando. Hay mucho peligro que hay en nuestra sociedad hoy en día. Es por eso, hermanos, que los anarquías promueven familias homosexuales, queman las Biblias, cambian los títulos de padre y madre. En Francia cambiaron, ya no es un padre y una madre, sino ni hay palabra en inglés, digo en español, es parent one and parent two. Una palabra entre los dos. Hermanos, hoy en día están perdiendo en gran manera. Queman las ciudades y dicen que tienen razón. Roban en los disturbios y lo llaman reparaciones. Están haciendo lo malo diciendo que es bueno. Y los que queremos vivir según la ley somos los que son los malos.
Es el mundo en que vivimos hoy en día. ¿Qué hace Dios cuando las culturas rechazan a Dios? Vamos a ver aquí, versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué manipulación hay en los cuerpos hoy en día? El hombre que quiere ser mujer, la mujer que quiere ser un hombre, y el gobierno queriendo pagar para que ellos se convierten. Mutilaciones, versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Saben, hermanos, que eso fue escrito hace casi 2000 años? Yo podría poner eso en el periódico y van a pensar que fue escrito para nosotros hoy en día. Dios. No, pero pastor, batallo. ¿Cómo batalla? Dios. Si Dios es cierto en una cosa, Dios es cierto en todas cosas. Si Dios existe, Él no existe como yo lo formo, sino que Él existe como la Biblia nos dice. ¿Lo acepto a Él en su totalidad o no lo acepto en ningún modo? Es Dios quien nos forma a nosotros, no nosotros a Dios. Vemos que Él está mostrándonos lo que hay. Hermanos, hay consecuencias de la conducta de la sociedad del presente. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El peligro que hay. La gente, hermanos, hoy en día está vacía. La gente está perdiendo su propia identidad porque no conocen a Dios. Hermanos, la culpa es el pueblo de Dios. Necesitamos demostrar una diferencia en este mundo que se está perdiendo. Dios les ama, Dios les quiere salvar. Hermanos, sociedades hoy en día en nuestro país está descristianizando nuestro país. O sea, está quitando, eliminando el cristianismo. ¿Cuántos políticos dicen hoy en día, no somos un país basado en la Biblia? No somos un país basado en valores cristianos. ¿Cuántos hay que hasta cristianos han votado que nos representan en valores que nos están destruyendo? Dios. Cristo, la piedra del ángulo. Cristo, quien ahora está guiándome en mi vida. Cristo, quien me trajo a hacer esta mañana aquí en tu casa. Y ahora Dios en su existencia.